vernos también cada domingo. Disculpen, hermanos, mi cámara está moviéndose. Un ratito, si me permiten. Ya, ahora sí creo. Sí. Muy bien, hermanos. Para gozarnos, hermanos, en el Señor y poder también animarnos a seguir las cosas de Dios, en seguir caminando en este camino que el Señor nos ha trazado y poder mirar cada día al Señor con más ímpetu en nuestras vidas. Hoy quisiera, hermanos, a la luz de la Biblia, a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, Romanos 12, 4 al 5. Vamos a leer, hermanos, y vamos a iniciar una secuencia de estudios de la iglesia como rebaño, como familia, como un edificio, tal vez también, hermanos, como cuerpo. Y esta mañana yo quiero evocarme a lo que es la Biblia nos llama al cuerpo. En la Biblia vamos a encontrar, hermanos, figuras, muchas figuras y muchas tal vez metáforas para referirse a la iglesia. Como ya lo dije, hermanos, como lo representa como una familia, un edificio, un rebaño, un cuerpo. Y como decía, al hablar de un cuerpo, hermanos, quisiera pensar a la luz de la Biblia en Romanos, pero también la Biblia describe en 1 Corintios capítulo 12, en el 12 en adelante, habla también más claramente de la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Efesios 4 también menciona, y hay otros pasajes más, hermanos, que involucran a la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a orar, hermanos, y luego poder seguir con este estudio de la palabra del Señor en cuanto al cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Padre del cielo, te agradezco, Señor, porque eres Dios bueno, misericordioso, mi Dios. Gracias, Jesús, por ser en esta mañana quien dirige, Señor, la iglesia, quien consuela, quien da paz y quien, Señor, provee y sustenta para la iglesia. Yo quiero esta mañana, Señor, a la luz de tu palabra, aprender, Padre, la necesidad de estar con mis hermanos y la necesidad de depender de ti. Jesús, yo te agradezco porque eres el Dios bueno, eres todopoderoso y gracias por tu palabra que nos va a enseñar para animarnos a seguir, Señor, en este camino precioso que usted nos ha puesto en esta tierra, porque somos salvos, Señor, por la sangre de Cristo Jesús. En tu nombre, Padre, te agradezco y guía, Señor Espíritu Santo, tu palabra para aprender en nuestros corazones. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces decía que esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor, que la iglesia es cuerpo de Cristo. Mejor dicho, somos cuerpo de Cristo. Todos los cristianos arrepentidos que hemos venido a los pies de Cristo y hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y perseveramos en la vida cristiana, llegamos a formar la iglesia, y no solo la iglesia, nuestra iglesia local, sino también, hermanos, la iglesia universal. La Biblia está hablando de una iglesia universal en la cual llegamos a formar el cuerpo de Cristo. Y ya por ende, hermanos, la pregunta ya tal vez cae por su propio peso. Si nosotros somos cuerpo de Cristo, me pregunto, ¿cómo es Cristo? La pregunta cae por su peso, hermanos, ¿cómo es Cristo? Para que nosotros seamos cuerpo. Y la respuesta es, hermanos, Cristo es perfecto. Si Cristo es perfecto, entonces, ¿cómo Dios nos puede llamar a la iglesia que somos cuerpo de Cristo? ¿Somos perfectos?, me preguntaba. Y estoy seguro, hermanos, que si miramos nuestra condición de esta tierra, nuestra vida, creo que todos tenemos fallas y errores, imperfecciones. Pero, hermanos, todo eso es cubierto en la sangre de Cristo Jesús. Por eso es cuando Dios nos ve, el Padre Eterno nos ve a nosotros, hermanos, nos ve a través de la sangre de Cristo Jesús. Y nuestros pecados han sido borrados en la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que Dios nos llama esta mañana, hermanos, que la iglesia es cuerpo de Cristo. Porque ha hecho una relación, la sangre de Cristo, perfecta con el Padre. Pero por eso, hermanos, que también la Biblia nos desafía y nos reta esta mañana a que seamos, si somos cuerpo de Cristo, es que seamos también, hermanos, personas consagradas al Señor, que buscamos la consagración, que buscamos, hermanos, vivir conforme lo que Dios quiere a la luz de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, decía, hermanos, que aquí lo compara a la iglesia como un cuerpo y que cada creyente, dice también, hermanos, es miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a leer Romanos 12, 4, 5. Romanos 12, 4, 5, hermanos. La palabra del Señor nos dice:
De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Interesante, hermanos, que nos pones del inicio, que somos cuerpo de Cristo, pero que también somos miembros los unos de los otros. Y yo creo que esta mañana, a la luz de la palabra, hermanos, yo quiero pensar y reflejar y que todos nos evoquemos a tener el ejemplo más perfecto de nuestro cuerpo. Entonces, si miramos el ejemplo de nuestro cuerpo, vamos a entender claramente de lo que la Biblia quiere decir a cada uno de nosotros. Yo me ponía a pensar, el cuerpo humano, hermano, se compone de células, y la agrupación de células van a formar órganos, y los órganos vienen a formar un cuerpo. Y asimismo, hermanos, pensamos que cada célula, cada órgano es diferente a la otra célula. Mis células de mi pulmón no es igual a mis células de mi hígado, son diferentes y cumplen, hermanos, diferentes funciones. Mi hígado, mi pulmón, mi corazón son órganos que conforman mi cuerpo y conforman nuestro cuerpo, pero son diferentes y cumplen diferentes funciones, ¿sí? Entonces, y son importantes las funciones que van cumpliendo. Yo, hermanos, si llegamos a pensar y lo comparamos en la iglesia, igual nosotros aquí en la iglesia somos como pequeñas células tal vez, pequeñitas células que ni siquiera pueden decir es insignificante, pero a la larga, hermanos, son importantes cada célula, porque ahí está la función también de cada órgano. Entonces, hermanos, cuando miramos como la iglesia, que cada uno de nosotros nos pusiéramos en el ejemplo que somos células, vamos a formar en la unión de nosotros, hermanos, los unos para con los otros. La Biblia nos describe que vamos a formar órganos. Y cuando formamos un órgano, hermanos, vamos a tener diferente, yo decía, funcionalidad, igual que en el cuerpo humano. Y aquí, hermanos, si miramos, evocamos a la vida espiritual, vamos a encontrar que cada uno, tú, yo, hermanos, si llegamos a ser pequeñas células y al final nos agrupamos y llegamos a formar un grupo y la Iglesia Universal llegamos a formar el cuerpo de Cristo, podemos pensar, hermanos, que nosotros somos diferentes también, diferentes en personalidad y diferentes en dones. Estoy convencido y seguro, y cada uno de nosotros también sabemos, que tú, hermano, no eres igual que yo, en personalidad, en carácter, en dones. Tú tienes dones que yo no tengo. Ahora, hermanos, cuando todos funcionamos de esta manera y nos unimos, células, digamos, en un órgano, y al final la Iglesia Universal, o si quieren mirar un poco a la iglesia local nomás, hermanos, llegamos a formar el cuerpo de Cristo. Qué lindo, hermanos, y qué privilegio que la iglesia, nosotros como creyentes, lleguemos a ser cuerpo de Cristo. ¿Te alegra, hermano, escuchar esta noticia que eres parte del cuerpo de Cristo? ¿O no nos interesa, quizás no hemos meditado mucho en este punto para entender que somos cuerpo de Cristo? Es un privilegio enorme, hermanos, que seamos un cuerpo de Cristo. Y cuando pienso en esto, hermanos, es que nosotros debemos llegar a pensar que debemos también funcionar en la vida cristiana. No hay creyente, en la Biblia nos describe que por lo menos tenemos un don con lo cual podemos servir y dar al Señor nuestro servicio. Todos, hermanos, tenemos un don o más de un don. Alguien puede decir, y creo que eso es un poquito al principio de nuestra vida espiritual, decimos, pero ¿qué dones tenemos? ¿Cómo sé qué dones tengo? Y es la pregunta que para muchos cristianos, quizás para los que están iniciando en la vida cristiana, o tal vez, hermanos, para aquellos que también ya tienen tiempo en la vida espiritual, pero hasta el día de hoy quizás no han descubierto sus dones. Y pueden decir, pero hermano, ¿cómo puedo descubrir mis dones? Y la mejor forma de descubrir los dones, hermanos, va a ser sirviendo. Si hay un trabajo en la iglesia, ¿cuántos vamos al trabajo de la iglesia? Bueno, hoy día estamos en pandemia, no nos estamos reuniendo, tal vez en una forma no nos hemos reunido por mucho tiempo presencial, quizás se ha iniciado, hermanos, en algo, pero anteriormente. Cuando se habla, yo quisiera ponerme a pensar, ¿no? Falta un ministerio, alguien que cubra, tal vez. No, algunos rápido toman iniciativa, pese lo tengan o no lo tengan el don, voy a hacerlo, dicen. Otros dicen, no me interesa, si quieren lo escucho, pero no me importa mucho el tema de ser funcional en la iglesia, de servir. Hermanos, yo no sé en cuántos ministerios has pasado. Y es bueno que pasemos, nadie se va a sentir ofendido porque si te entraste un ministerio, estuviste un tiempo y ves que no va con tu don
o tu personalidad, te puedes cambiar a otro ministerio. Pero esa es la manera de descubrir qué don tiene. Yo recuerdo haber enseñado en escuelas dominicales hace muchos años de mi vida espiritual, y la verdad que no podía mucho tratar con los niños, pero Dios me utilizó en la escuela dominical hace muchos años y luego en Chilete por mucho tiempo también con los niños. Entonces, ahí aprendí, hermanos, a un poco la enseñanza en la palabra de Dios. He aprendido cosas de los niños, he aprendido cómo se comportan también los niños en comparación con los adultos ante la palabra de Dios. Y otros ministerios, hermanos, que a veces quizás he ofendido a alguien, me he metido y no he actuado bien, pero ahí he ido aprendiendo. Se hace un trabajo en la iglesia, tal vez una minga, algo que está pendiente, algo que está dañado, y a veces no nos importa, porque a veces pensamos, la iglesia. Y no es así, hermanos, debemos pensar, no es la iglesia, sino es mi iglesia. Y es una relación que siempre se ha dicho, si en tu casa está dañado algo, ¿lo dejas ahí por muchos días? Y a veces decimos, y eso pasa en mí, hermanos, para mí, para todos, es casi es normal, creo, en algunas iglesias, en otras iglesias, no, hermanos, no debe ser normal, que cuando algo pasa, que los ancianos o el ministerio que lo resuelva. Pero si yo tengo el don, sirvo en eso y trabajo en eso y no lo hago, tal vez eso me falta un poco de amor por mi iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, pensemos que somos un cuerpo y que cada uno somos miembros de este cuerpo y que somos diferentes y tenemos diferentes dones para servir al Señor. Entonces, jamás, hermanos, amigo, hermano, vamos a descubrir nuestros dones en el Señor cuando no hacemos nada. Cuando empezamos a servir es cuando encontramos nuestros dones y nos familiarizamos con las cosas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Pero si nos sentamos y nos cruzamos de brazos, disculpen que sea tal vez suena para algunos fuerte, pero creo que no debería ser fuerte porque el Señor nos ha llamado a servir. Si nos sentamos y esperamos espiritualmente que Dios me muestre por una visión, no lo va a hacer. Tienes que servir en el Señor para que podamos darnos cuenta qué dones tenemos. Y hermanos, cuando yo digo que es un privilegio para los cristianos arrepentidos en el Señor, que seamos cuerpo de Cristo, para los que aún no se han arrepentido, esta mañana el llamado también de Dios es que seas parte del cuerpo de Cristo. Seas parte del cuerpo de Cristo, porque Cristo cuando viene por el cuerpo, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Pero si aún tú no eres órgano, no eres un miembro de la iglesia, hermanos o amigos, mejor dicho, te animo esta mañana que te arrepientas, que busques, has escuchado un poquito la palabra de Dios. Dios te ama y quiere que seas parte de la iglesia. No porque el título de una iglesia te va a salvar, sino porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado a todo aquel que se arrepiente y es redimido por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hermanos, quiero seguir pensando en este punto en cuanto al cuerpo humano. Otro ejemplo que podemos pensar para llevarlo y compararlo con la iglesia o similarlo. El cuerpo humano, para que funcione, necesita que todos sus órganos funcionen. ¿Qué pasaría si tu estómago está mal? ¿Qué pasaría si tu hígado empieza a funcionar mal? Si el páncreas empieza a funcionar mal o dice, hoy día no voy a trabajar, me voy a dar vacaciones un día. Imagínate si se da vacaciones una semana, cualquier órgano. Ya ni digamos que es el corazón, ¿no? De hecho, hermanos, que rápido el cuerpo va a sentir el dolor, va a sentir ese daño que está afectando por la falta de funcionalidad de un órgano. Hermanos, nuestra mano no puede funcionar sin el hombro. Nuestra mano no puede funcionar sin el brazo. No puede funcionar sin el codo. No puede funcionar sin el antebrazo. Y hay muchas cosas más dentro de lo que acabo de mencionar para que funcione una mano, los nervios, tendones, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas más. En la iglesia, cuando todos los miembros sirven en una u otra cosita, hermanos, por más pequeña que sea, insignificante en el servicio del Señor, la iglesia funciona adecuadamente. Déjame decirte, hermanos, si tienes el pensamiento de que no, que lo hagan los demás, Dios también te va a pedir cuentas de eso, y nos va a pedir cuentas de eso, perdón, me involucro yo también. Nos va a pedir cuentas de eso, de decir, no, que lo hagan los demás.
¿Y yo qué hice? El día que esté delante del Señor, ojo, que ya seremos salvos. Pero Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con nuestros dones, con nuestros bienes, con lo que Dios nos dio. ¿Qué has hecho con todo lo que Dios te dio? Y Dios no te va a exigir más de lo que te dio. Creo que la parábola menciona un poco, si te dio 5 talentos, te va a pedir 5 talentos. Si te dio 10, 10 te va a pedir, hermano. Y etcétera, etcétera. No te va a pedir cosas que el Señor no te ha dado. Y muchos cristianos nos contentamos de que venga el Señor, y bendito sea el Señor, y aleluya, y gloria a Dios que viene el Señor. Pero si viene el Señor, la pregunta ya, porque nos arrepentimos, sí es bonito y es gloria al Señor que venga. La pregunta es, ¿y cómo, y qué coronas vas a recibir? ¿Qué estás haciendo por las cosas de Dios? ¿Estás funcionando o hace tiempo que has parado ya de ser un órgano y solamente estás acoplado al cuerpo nada más? Hermanos queridos, nos necesitamos unos a otros. Quisiera pedir a tu corazón, que Dios toque tu corazón y tu pensamiento, de sacar esa idea falsa que Satanás ha metido en tu cabeza, de que lo hagan los demás. Soy asistente nada más. Y en la vida cristiana no hay asistentes nada más. No es un cine la iglesia, hermanos. Es el cuerpo de Cristo. En el cine tú llegas, te sientas, te comes tu canchita, miras tu película y te vas. Pero en la iglesia no. Los cristianos no venimos si nos reunimos los domingos, no venimos, hermanos, a comer la canchita, a sentarnos, y no conozco a nadie, no saludo a nadie y me voy. En la iglesia es el cuerpo de Cristo, por tanto llego a funcionar primeramente adorando a Dios, para que de esa manera muchos al ver, como dice el Salmos 40, que muchos al ver que cuando yo cantaba un canto nuevo, también alabaron al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Que aprendamos a alabar al Señor, y por ende, hermanos, por consecuencia, esta alabanza nos lleva a que otras personas puedan también seguir el camino del Señor. Ninguno, hermanos, ningún creyente no puede decir tal vez en su vida, yo me voy, asisto y nada más. Es un pensamiento que Satanás ha puesto en la mente para hacer que la obra no funcione, para hacer que la obra no continúe. Todos somos llamados a servir. La funcionalidad de la iglesia, hermanos, está en nuestra diversidad de los miembros. En cada diversidad de personalidad, de dones, así va a funcionar la iglesia. Pero si alguien dice, yo no soy tan importante, no crean, hermanos. Dice 1 Corintios 12, de 12 en adelante, que los órganos, aquellos miembros órganos tal vez, o partes del cuerpo, que son los más débiles, son aquellos que más se cuidan. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Servir al Señor con nuestras vidas, cual sea la forma que Dios te ha llamado. Si no sabes cuál es tu don, si pasa la pandemia, hermano, quizás ya en estos días, piensa de qué manera puedes servir, ¿sí? Y si pasa más aún, muestra el desarrollo de la iglesia. La forma, hermanos, que estoy hablando de funcionalidad, la forma que funcionemos, la forma que tú sirvas en el camino del Señor, la forma que nosotros sirvamos dentro de nuestra iglesia, está relacionada, si miramos con unos 2 versículos atrás, está relacionada con este mismo capítulo de Romanos 12, 1 al 2, vamos a leerlo, hermanos, y vamos a entender por qué muchos órganos, estoy hablando de la iglesia universal y quizás de la iglesia local, no funcionan como debe ser. O nuestra funcionalidad, ¿de qué depende de que tú seas un hermano activo, que funciona? Vamos a mirarlo, hermanos. Miren qué interesante cuando la Biblia nos dice, habla de que somos la iglesia cuerpo de Cristo, pero 2 versículos atrás nos habla, hermanos, primeramente, cómo debemos ser funcionales. Y dice la palabra de Dios, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nuestra funcionalidad, nuestro servicio, depende de la forma en que nosotros vivimos la vida cristiana. Versículo 1 y 2 nos dice cómo debe ser el creyente. Cada creyente individualmente nos está diciendo, mira, tu vida tienes que presentarlo delante del Señor como ofrenda grata y agradable, en sacrificio vivo. Nuestras vidas son ofrendas vivas, ¿sí? Es la diferencia del Antiguo Testamento, que antes se presentaban las ofrendas muertas.
pero ahora son sacrificios vivos, solo que existe un peligro, que cuando el sacrificio es vivo, puede llegar casi al altar y después correrse, y no es funcional, y no es una ofrenda viva, agradable para el Señor. Y la Biblia nos está diciendo, hermanos, que nos presentemos en consagración. ¿De qué depende? De que tú y yo, como hermanos que formamos el cuerpo, la iglesia, y la iglesia es cuerpo de Cristo, ¿de qué depende de que nosotros seamos funcionales, que podamos servir en la iglesia? Depende primeramente de nuestra consagración, de nuestra entrega al Señor. Y es verdad, hermanos, que podemos, no a modo de juzgar, pero sí podemos a modo de examinarnos unos a otros. ¿Por qué no funcionamos en la iglesia? ¿Por qué no servimos? Porque es el reflejo de nuestra vida consagrada al Señor. Si no hay una vida consagrada al Señor, de entrega total, de amor, de que amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, tu servicio va a ser de esa manera también. Nuestro servicio va a ser un poco mediocre, inadecuado. Vamos a estar ahí nada más, hermanos, por cumplir, pero no va a ser un sentir de las cosas del Señor, de poner nuestras vidas en las cosas del Señor. Hermano querido, esto es para animarnos. Entonces, no hay ningún creyente en la Biblia, dice a la luz de Romanos 12, que podamos pensar, que decir, no, yo no puedo, no me voy a presentar al Señor como ofrenda viva, grata del Señor. Así como no hay esta forma, hermanos, tampoco hay exoneración de un creyente que diga, yo no quiero usar mis dones para el Señor, lo voy a guardar para el cielo. Y para el cielo no vas a necesitar tus dones, hermano. Para el cielo lo único que vas a necesitar es el amor, porque Pablo dijo 3 cosas son importantes, pero lo más importante es el amor, porque el amor será eterno, hermanos, para poder guiarnos, para poder estar en las cosas del Señor, alabando al Señor por siempre en la eternidad. No guardes tus dones. Hoy es día donde tenemos que servir al Señor, ser funcionales en la iglesia, para que nuestra iglesia también funcione adecuadamente. Si tú como órgano, por más pequeñito que seas, que te sientas pequeño en la vida espiritual, porque yo creo que estoy convencido que la Biblia nos describe que en la vida cristiana no hay hermano más importante que el otro. Tanto el que predica como aquel que no predica, pero a su vida muestra muchas cosas más, hermano, es tan importante para la obra del Señor. Es más o menos, yo recuerdo hace muchos años, y creo que todos hoy, los jóvenes algunos hacen, rápido están cuando vamos a predicar en la iglesia, están poniendo los micros, ¿no? Adecuando el equipo. Él es tan importante como aquel que predica en el púlpito, hermanos. Porque si no, su voz no se escuchara. No estuviéramos tal vez atentos a la predicación si no hubiera todo este equipo de hermanos que hacen las cosas que aparentemente para nuestros ojos son pequeñas, pero para Dios son grandes. Hermano, si no nos acostumbramos y no ponemos nuestro corazón al servicio del Señor, nuestra vida en consagración, somos como aquella parte de nuestro cuerpo que muchos los médicos dicen las apéndices, ¿no? ¿De qué ha sido operado apéndice? ¿Y para qué sirve? Hasta el día de hoy, me revisaba anteriormente y bueno, estos últimos veces no, pero tal vez decían algunos médicos que no sirve. Entonces, si cuando son apéndices, hermanos, por un tiempo están en el cuerpo de Cristo, aparentemente son parte del cuerpo, pero a veces pueden hacer daño, que a la larga, hermanos, el médico de médicos, el Señor de señores lo extirpa, porque no sirve en la vida espiritual, porque no ha entregado su vida en consagración al Señor, no ha habido un arrepentimiento verdadero, por eso no ama al Señor, y tal como Judas estuvo con el cuerpo andando con Cristo Jesús, pero su corazón nunca lo entregó al Señor, por más prédicas que escuchó hasta el último momento, Dios lo llamó a arrepentirse en la última cena, y por último, lo que vas a hacer, Judas, hazlo ya, ¿sí? Y esa es la parte donde llega Dios a tratar con el pecador que no se arrepiente, hermanos. MacArthur dijo, hermanos, voy a leerlo brevemente, MacArthur dijo una vez, es ilógico, o sea, no tiene razón, es algo que nos podemos engañar, es ilógico escuchar a un cristiano decir que está comprometido con Cristo y al mismo tiempo no ser activo en su servicio o no ser parte de una iglesia local. Hay personas que dicen ser cristianos, pero y asisten a un grupo, a una iglesia, se han arrepentido en otro lugar, pero ¿por qué no llegan a ser miembros de una iglesia local? Hay creyentes que dicen, yo amo al Señor, estoy comprometido con el Señor. ¿Y en qué le sirves, hermano? Todavía, hermano. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo, hermano querido?
Yo no creo que esta mañana alguien se sienta ofendido cuando hablo estas palabras, si es que alguien estamos por ahí andando, sino más bien es para pensar y examinar nuestro corazón delante del Señor, cómo estoy actuando y cómo estoy viviendo la vida espiritual. Hermanos, MacArthur también dijo que es ilógico decir a un hermano, yo amo al Señor, pero no le obedece. Es ilógico pensar, dijo MacArthur, decir que un hermano está rendido al Señor y hacer lo que Él quiere. Entonces, la adoración verdadera no puede divorciarse del servicio, hermano. Si tú adoras al Señor y te consagras al Señor, no puedes estar divorciado del servicio. Tu adoración, tu consagración, tiene que estar pegado también a tu servicio. Es la forma de demostrar nuestro amor por el Señor, una forma de expresarlo, que yo adoro al Señor sirviéndole también. Hermanos, la iglesia es un organismo vivo y el bienestar o malestar de la iglesia depende de sus miembros, depende de ti y de mí. ¿Cómo anda nuestra iglesia? No depende del vecino, no depende, sino más de nosotros, hermanos. La forma que podamos vivir depende de cómo anda nuestra iglesia, el bienestar. Que una iglesia sana es cuando todos los órganos sirven, ¿sí? Cuando todos los órganos sirven. Igual el cuerpo, cuando están funcionando todos los órganos bien, el cuerpo anda sano. Pero cuando un órgano está mal, el cuerpo anda enfermo, también perjudica a los otros. Por tanto, hermanos queridos, tengamos cuidado, hermanos, con nuestros rencores o nuestros egoísmos, nuestros malestares entre hermanos, ¿sí? Sino tengamos mucho cuidado. Yo me ponía a pensar, ¿cuántos de nosotros quizás hemos cogido un martillo o una piedra y de repente por querer clavar un clavo, nos hemos chancado un dedo? Y duele, ¿no? Fue el martillo quien nos golpeó, pero el martillo fue impulsado por tu otra mano. Entonces, una mano lastimó a la otra mano. Y esto pasa en la vida espiritual. Y sabemos que esto, cuando uno se golpea, se perjudica todo el cuerpo, lo siente el dolor todo el cuerpo. Entonces, hermanos, esto pasa en nosotros, hermanos. Tengamos cuidado con nuestras envidias, tengamos cuidado con nuestros rencores, con nuestro chisme, nuestra hipocresía dentro de la iglesia, porque estas cosas hacen daño, hermanos, a la iglesia. Es como el ejemplo que acabo de poner del martillo, ¿sí? Quien está actuando, hermanos, con egoísmos, con chismes, hipocresía, rencores dentro de la iglesia, estamos haciéndonos daño entre nosotros. Y hacemos daño al hermano lanzándole el golpe, pero al final eres tú también quien te perjudica si te haces daño, porque estás atentando contra tu propio cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, en 1 Corintios también nos dice 12:26, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, también todos los miembros padecen. Esto es una realidad, hermanos, que pasa en nuestra iglesia y que viene queriendo hacer daño a las iglesias, la iglesia locales, la iglesia universales. Eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, en esta realidad. Entonces, nuestras acciones, nuestras decisiones van a afectar el cuerpo, y recordemos que nos necesitamos unos a otros. En el cuerpo humano, hermanos, también otra comparación que podemos dar a la luz de lo que es el cuerpo humano con la iglesia. Hay órganos en nuestro cuerpo humano que funcionan sin que nosotros nos demos cuenta. A ver, ahorita nuestro hígado, nuestro corazón, nuestro pulmón está funcionando. ¿Se ven? No. Lo que ustedes pueden ver es mi boca. Podemos ver nuestros oídos, que está nuestro olfato. Se pueden ver nuestras manos que están actuando, pero no se ve nuestro corazón, que es parte elemental en nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo humano. Y en la vida cristiana, en la iglesia, hay hermanos que trabajan duro y no se ven. No quiero decir que sea lo más importante, pero sí, hermanos, es lo más elemental tal vez en la vida espiritual. Son los hermanos llamados los hermanos corazón. Los hermanos llenos del corazón por las cosas de Dios. Y que sin ellos, hermanos, tal vez el cuerpo no funcionaría bien, porque la iglesia estuviera caída, dejada, botada totalmente, espiritualmente, tal vez materialmente. Esos son los hermanos que podría llamar lo que es el corazón. No digo que sea lo más importante, para nada. Son elementales en la vida,
¿sí? Y que trabajan sin que nosotros nos demos cuenta, pero ahí está su servicio y haciendo que la iglesia funcione como cuerpo. Entonces, agradecer a Dios por este tipo de hermanos en la cual la iglesia, yo conozco y sé, y podría mencionar nombres, pero no lo voy a hacer porque es para la gloria del Señor su servicio de ellos, que trabajan duro sin que los demás hermanos nos demos cuenta. Aunque muchos dentro de la iglesia sí nos damos cuenta quién son esos hermanos y que quisiéramos agradecer y orar por ellos, ¿no? Entonces, hermanos, pensemos en esto. Y quiero ir terminando, hermanos, que si pensamos que hay un cuerpo brevemente nada más, hermanos, que si hemos hablado que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que los unos y los otros somos miembros de este cuerpo de Cristo, si hemos hablado de un cuerpo, también sabemos que un cuerpo sin cabeza no vive. Y la Biblia nos dice en Efesios 4:15 que Cristo es la cabeza. Y Colosenses 2:19 nos dice que unidos por las coyunturas a la cabeza que es Cristo, la iglesia crece, el cuerpo crece. Imagínense un cuerpo andando por la calle, jamás se ha visto, aunque hay leyendas e historias, ¿no? Del jinete sin cabeza y películas, pero es un engaño terrible, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia necesitamos, y todo cuerpo humano tiene que tener su cabeza. Y sabemos que Cristo es la cabeza. Lo primero y lo más importante, hermanos, para nosotros es reconocer. Entonces, amigo que me escuchas, tal vez estaba refiriendo un poco a los miembros de la iglesia, pero en este momento también quiero dirigirme a ti, amigo, hermano o amiga que nos estás visitando, que nos visita por mucho tiempo. Déjame decirte que la Biblia nos dice claramente que si no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y no lo creemos con el corazón, ¿sí? No podemos llegar a ser parte del cuerpo que es la iglesia. Entonces, para que vengas a ser cuerpo y seas injertado al cuerpo, ¿sí? Como un trasplante, si algo no funciona, los médicos hacen el trasplante, como un trasplante que va rellenando, o una célula que cuando se daña el cuerpo, te haces una herida, ¿qué se regeneran? Células, ¿sí? Otra vez para ocupar ese espacio de las células muertas que murieron. Y Cristo quiere injertarte como cual célula para que llegues a ser un órgano, y de esa manera tú llegues a ser parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amigo, esta mañana reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ven a Él, acéptalo en tu corazón, reconoce que has pecado contra Cristo, contra Dios, el Dios Todopoderoso Santo, que hemos ofendido su nombre con nuestro pecado. Y Dios te limpiará tus pecados. Abre las puertas de tu corazón y deja que Dios entre en tu vida y te hará parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y serás uno de los miembros, uno de los órganos, o quizás una célula pequeñita trabajando en el cuerpo de Cristo, porque Cristo viene por su iglesia, por su cuerpo. Y hermano, entonces, amigo, reconoce a Cristo Jesús. Y ahora los creyentes, los que hemos ya reconocido a Cristo Jesús, aprendamos a depender de Cristo, a vivir de Cristo. Cristo es como cabeza, hermanos, es soberano, Él sabe hacer las cosas. No entendemos sus propósitos, a veces por qué pasan cosas dentro de nuestras, como células en nuestras vidas, como miembros, como órganos, como dentro de la iglesia, a veces pasa cosas, y por qué permite o por qué pasa. Él es soberano, hermanos, pero si estamos dependiendo de la cabeza y somos órganos y miembros que trabajamos unidos unos a los otros, Dios, hermanos, va a sustentar la iglesia. Él es el propietario de la iglesia. Él es cabeza, hermanos, que sustenta la iglesia. Por tanto, Él sabe lo que es bueno y adecuado para tu cuerpo. Tu cabeza sabe que si esta mañana después de esta reunión te vas y comes un medio kilo de manteca, pobre estómago, ¿no? Ya sabes las consecuencias. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Cristo sabe lo que puede actuar en la iglesia. Él permite a veces que pase cosas para nuestra enseñanza, pero depende de nosotros también cómo brille nuestra iglesia y cómo funcione, depende de nuestra funcionalidad. Termino, hermanos, diciendo que el cuerpo también, hermanos, sin sangre no vive. El cuerpo sin sangre no vive. La iglesia sin la sangre de Cristo no vive. La iglesia sin la sangre de Cristo no vive, hermanos. Qué lindo, hermanos, que tengamos una cabeza que es Cristo Jesús. Que seamos alimentados por la sangre de Cristo Jesús. Y que la iglesia sea el cuerpo de Cristo es un privilegio enorme. Aprendamos a servir al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos que Dios nos ha dado, los dones. Aprendamos, hermanos, a ser funcionales dentro de la iglesia.
No dejes tus dones para el cielo no lo vas a necesitar, ahí vas a ser premiado nada más, hermano, vuelvo a decir. Pero saquemos ese pensamiento de que, no, yo no me voy a la iglesia, asisto y nada más. No, hermano, así no sirve la vida espiritual. Eso ya depende de tu consagración en Romanos 12:1. Somos un cuerpo en Cristo. La iglesia es un cuerpo en Cristo. Miembros los unos de los otros, hemos dicho, y sustentados por Cristo, que es la cabeza. Procuremos no estar causando dolor o restando efectividad al cuerpo de Cristo. Seamos de bendición. Seamos de bendición. Oremos. Padre del cielo, te agradezco, Señor, por haberme llamado al cuerpo de Cristo. Soy imperfecto, pero la sangre de Cristo Jesús, que es perfecta, recorre en toda nuestra iglesia, Padre, y nos alimenta y nos sustenta. Nos limpia, Señor, y nos da vida. Sin la sangre de Cristo, la iglesia, nosotros no tendríamos vida. Sin la cabeza que es Cristo, no sabríamos actuar. Actuaríamos mal haciéndonos daño. Por tanto, Padre, también pido esta mañana que como hermanos unos a otros, alejemos el rencor. Si he ofendido a alguien, Padre, perdóname, y también necesito pedir perdón a mis hermanos. Porque de esa manera, Señor, no voy a dejar que Satanás se involucre, se meta dentro de la iglesia a hacer daño. Padre, no quisiera hacer daño a los demás porque yo también me hago daño. Cuando odio, Señor, lastimo al hermano y me lastimo yo mismo porque mi corazón sigue siendo guiado por el odio, cuando debería ser guiado por tu santo amor, Padre. Yo pido perdón en esta mañana por nuestras ofensas, Padre, y quizás también porque no hemos sido funcionales en la vida de la iglesia. Pero, Padre, te pido por todos mis hermanos que sea un desafío a servir en las cosas de Dios, porque somos cuerpo de Cristo y que nos necesitamos unos a otros para hacer funcional este cuerpo de la iglesia, y que no sea que por mi falta de amor hacia las cosas tuyas afecte al crecimiento, a la funcionalidad de la iglesia. Pido, Señor, por mis hermanos y por mi vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Agradecidos, padres, nos despedimos quizás de tu presencia como iglesia, pero no, Señor, tal vez cada miembro seguimos contigo, Padre, todos los días de nuestra vida, todo minuto, pero pidiendo, Señor, que nos ayudes a ser funcionales, pero sobre todo, Padre, a tener esta consideración y a recapacitar en el privilegio que usted nos ha dado de ser cuerpo de Cristo. Qué nombre, qué título tan grande nos has puesto, Señor, que nuestra mente quizás no llega a alcanzar a meditar en este punto, pero ayúdanos a meditar, a hacerlo, a darle valor, que la iglesia de la cual formo parte yo, soy cuerpo de Cristo. Bendito seas, Cristo Jesús, por ser nuestra cabeza y la sangre que sustenta nuestro cuerpo. Amén. Amén, hermanos. Gracias, Nando.